Ahora sí, ahí está la Francisca. Ahí está. Ya, todos debiesen estar viendo esta presentación y no sé si esta cosa empezó a grabar ya. No, todavía no. Pero bueno, estamos en la clase de tercero medio lectivo, la clase 79 ya. Wow. Y el objetivo de la clase de hoy es que usted logre elaborar visiones personales respecto a problemas filosóficos a partir de las perspectivas de diversos filósofos, siendo capaz tanto de reconstruir sus fundamentos como de cuestionarlos y plantear puntos de vista. Eso es el objetivo de la clase de hoy. Ya la clase anterior habíamos partido, ¿no es cierto?, con algo sumamente relevante dentro de la política, tanto a nivel nacional como internacional, que tiene que ver con los derechos humanos. Habíamos hecho una exposición, ¿no es cierto?, bastante escueta desde una perspectiva filosófica o histórico-filosófica respecto al origen de los derechos humanos. Hoy día vamos a volver a hacer algo muy escueto por una cuestión de tiempo, que tiene que ver el reconocimiento y el origen desde dónde surgen. Históricamente, así como derechos humanos, uno los circunscribe inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ese es como el origen propiamente tal, con ese nombre. Sin embargo, ya dentro de la política y el derecho como tal, se entendían, ¿no es cierto?, ciertos derechos naturales de las personas que eran inalienables, es decir, que eran algo que no se podían borrar, ¿no es cierto?, que estaban presentes en el hombre siempre, por naturaleza. Y se denominaban de esa manera, derechos naturales. Antes de que el hombre entrara en una vida propiamente política a través de este pacto que se establecía con el Estado, como surge en la modernidad, de este pacto en el cual yo firmo para que el Estado, ¿no es cierto?, administre ciertas cosas, cediendo yo parte de mis libertades, ahí ya se consignaba, ¿no es cierto?, con varios autores, lo que tenía que ver con el resguardo de derechos naturales, que eran, recuerden, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, también estaba el derecho a la propiedad, ¿no es cierto?, el derecho a la rebelión, cuando un Estado no cumplía con este tipo de derecho de protección de derechos fundamentales. Entonces, ¿qué pasaba con esta noción de derechos naturales? El problema surgía porque tenía ciertas nociones de carácter metafísico, ¿no es cierto?, que generaban como cierto resquemor en diferentes naciones y que no eran bien concebidas por un derecho positivo o natural. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser como nociones metafísicas que vienen con una disposición que propiamente no se puede probar, propiamente tal, no les generaban como un buen reconocimiento, por decirlo de alguna manera. Frente a eso, se cambia esta concepción de natural por humano, y ahí como que se limpia esta ropa, ¿no es cierto?, y queda como más igualitaria para todas las naciones, independiente de sus creencias religiosas, ¿no es cierto?, o sus posturas. Ese era como la gran, entre comillas, origen. Ya habíamos dicho también que esto del Estado debía ser garante de estos derechos naturales, ¿no es cierto? Y ya se establecía eso con John Locke en 1632 a 1704. Imagínense cuánto tiempo pasó entre la Segunda Guerra Mundial y que nació y que lo estableció John Locke hasta este tiempo. Sin embargo, ahí estaban. No fue algo así como que apareció de la noche a la mañana. ¿Por qué se vinieron abajo o por qué aconteció situaciones tan horribles como la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, donde el régimen nazi torturó, mató personas y no respetó ningún tipo de derecho fundamental, es netamente o está visto desde una perspectiva filosófica porque los derechos naturales perdieron credibilidad, justamente por esta concepción metafísica que impera, en la cual se reconoce a los hombres como iguales porque todos tenemos una esencia que es común a todos los hombres, aunque usted sea diferente a mí. Pero esa esencia, esa noción de esencia que nos hace iguales es un concepto metafísico y que el positivismo jurídico no lo reconocía como un valor propiamente demostrable. Por ende, se vinieron como abajo esas concepciones. Hasta ahí, ¿qué es la clase anterior? ¿Alguien tiene dudas con eso? Preguntas de la clase anterior para los que no estuvieron presentes. Sería lo mismo, no, mis. Por ejemplo, a ver, ¿quién no estuvo presente? Francisca, ¿tú tuviste la clase anterior? No me acuerdo. Si yo te pregunto, ¿los derechos naturales son iguales a los derechos humanos? ¿Es lo mismo?
propiamente tal, ¿qué me diría usted? ¿Qué me diría la Francisca si pregunto eso? Si hago un cuestionario evaluado, por ejemplo. Me cuesta abrir. Ya, piensa un segundo. El resto también piense. ¿Qué creen ustedes? No, me dice la Francisca, o con signo de pregunta, así como no, sí. Efectivamente, si bien tienen una base fundamental, es como que yo los revisto y le echo como una capita de otra cosa para que no se reconozcan. No son lo mismo, pero tienen la misma, como podríamos decir, base, como el piso, desde alguna perspectiva, porque efectivamente le quitan esta noción metafísica al concepto natural para darle al concepto humano una preponderancia mayor, de mayor alcance, ¿ya? Ahora, sigamos. Ese día también en clase presentamos, ¿no es cierto?, la incertidumbre de qué pasaba con cuando las personas, por ejemplo, caían presas por delitos horribles en las cuales, no sé, habían descuartizado o matado a personas inocentes, niños, mujeres, hombres, qué sé yo, totalmente inocentes frente a una situación. Esas personas, ¿seguían teniendo derechos humanos? No recuerdo que me contestó alguien y pensaba que no debiesen seguir teniendo. Sin embargo, de acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, nadie está eximido de quitarle los derechos al otro. Los derechos humanos son derechos naturales, aquellos que nos instan y compelen a cumplir con la realización de los bienes básicos del ser humano por medio de los requisitos fundamentales de nuestro razonamiento moral. Perdón. ¿Qué significa esto? Que a pesar de que yo, ¿no es cierto?, puedo haber cometido un crimen o algún hecho horrible y estoy preso, eso no quita, ¿no es cierto?, que mi razonamiento moral externo, a pesar de que puedo juzgar como mal lo que hizo esa persona, no me lleve, ¿no es cierto?, a tratarlo de manera justa a pesar de su delito o de manera digna a pesar de su delito. A eso como que insta, ¿no es cierto?, esta Declaración de Derechos Humanos y Naturales. ¿Cuáles son los derechos o la Declaración Universal de Derechos Humanos? Esto lo saqué directamente de internet, donde les puse el link, pero usted pone y le van a aparecer los mismos, algunos detallados, otros así como panfleto, como esto, para que los revise. Pero en general, en la gran mayoría, por ejemplo, de los tratados, de los pactos constitucionales, aparecen este tipo, están insertos este tipo de derechos. Todos nacemos libres e iguales, no puede haber discriminación, todos tenemos derecho a la vida, nadie debiese nacer esclavo, nadie tiene derecho a que lo torturen, etcétera, etcétera. Son cerca de, son 30, y acá está lo que aparecía de una u otra manera en el cuarto derecho que establecía John Locke. Nadie puede arrebatarte tus derechos, es decir, ningún Estado puede quitarme mis derechos, y si eso sucediese, yo tengo como el derecho a replicar, ¿no es cierto?, a hacer un intento de insurrección. Eso es, o los derechos. No se los voy a pedir que se los aprendan de memoria, pero evidentemente uno de una u otra forma como que los intuye, especialmente los esenciales. Hay algunos que se han cuestionado, otros no tanto, se han ido incorporando más, otros menos, pero la idea, ¿no es cierto?, es gestar cierto equilibrio entre lo que puede ser un derecho para una persona y para otra. Ahora, ¿cuál es la piedra de tope respecto a esto? ¿Cierto? Es el concepto de universalidad de los derechos humanos. Vamos a leer en qué consiste esto. La teoría de los derechos humanos se presenta como una teoría válida en todo tiempo y lugar, es decir, es para todas, ¿no es cierto?, épocas, ya estemos acá en Chile, o estemos en China, o estemos, ¿no es cierto?, en un pequeño poblado de Brasil, o en Irán, donde esté. La universalidad, reputada como inherente para cada individuo, entendido como sujeto, representa la medida aplicable a cualquier realidad empírica. Ya. Es decir, la universalidad, es decir, para todos, se toma, ¿no es cierto?, como algo inherente, es decir, algo de suyo que trae cada individuo, cada sujeto,
Y eso representa o eso se puede dar en cualquier realidad de la experiencia, ¿ya? No tiene que haber, ¿no es cierto?, ningún distingo respecto a mi realidad empírica, es decir, mi experiencia o mi cultura o lo que yo esté o la forma de vida que yo tenga, porque la universalidad de los derechos humanos, a pesar de que es un para todos, también se encarna en los sujetos particulares. Ese es el punto. O si no, no serían universales, pues serían para algunas culturas sí, para otras no, o para algunas naciones sí, para otras no. Desde esa perspectiva, decir que los derechos son universales es otra forma de decir que son absolutamente verdaderos. Es decir, un derecho humano, en la medida en que es universal, que es válido para todos, también es verdadero. Un segundo. Les voy a pedir un segundo, le tengo a mi hijo que anda aquí, está un poco complicado. Vamos a tratar de seguir, ¿ya? Entonces, eso es el punto general de la validez de los derechos humanos que se basan en su punto de universalidad. Sin embargo, ahí también empieza el punto de toque, o la piedra de toque desde la cual parte la crítica hacia estos mismos derechos humanos que parecen tan válidos para todos. Vamos a ir revisando esta crítica, que yo la centré a grandes rasgos en la perspectiva de dos autores propiamente tal, y la otra es como visiones generales. Vamos a partir con una visión más general, que dice que todos los hombres, decir que todos los hombres son titulares de los mismos derechos es una cosa. Es decir, que todos somos titulares, es decir, que todos podemos tener esos derechos es una cosa. Decir que tales derechos deben ser reconocidos en todos lados bajo la forma en que lo hace la ideología de los derechos es otra muy distinta. Ahí vamos a ir como desglosando lo que significa esto. En efecto, la cuestión de saber quién tiene la autoridad para imponer este punto de vista, cuál es la naturaleza de dicha autoridad y qué es lo que garantiza el buen fundamento de sus discursos, es el problema justamente. ¿Quién decide que debe ser así y no de otra manera? Parece como raro que alguien cuestione, ¿no es cierto?, los derechos humanos y parecen como algo tan positivo. Sin embargo, lo que se cuestiona, en cierta medida, es cómo se aplica este concepto de universalidad de manera eh, como de manera como abstracta a contextos propiamente empíricos, ¿no es cierto?, y particulares. ¿Quién decide, por ejemplo, que yo tengo que cambiar una cultura que tiene ya inserto dentro de sí cierto funcionamiento porque no va acorde, por ejemplo, a lo que pueda decir esta noción de derecho humano? Ese es el tema propiamente tal. Y aparece aquí, encontré dentro de las lecturas que uno puede observar en internet, por ejemplo, el rechazo que surge desde ciertas perspectivas o de ciertas formas de entender cómo funcionan los pueblos y sus culturas, el pensamiento asiático, para quienes, por ejemplo, más que los derechos son importantes los deberes, y frente a los deberes, ¿no es cierto?, se forja una noción moral que sirve como base, ¿no es cierto?, para el pensamiento que ellos esgrimen. Entonces, en la medida que yo voy cumpliendo deberes dentro de este contexto social, se van abriendo ciertas puertas para derechos. Pero no es que los derechos se impongan como una puerta sin llave, por decirlo de alguna manera, y que yo no tenga que hacer nada para que efectivamente estén ahí. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, la noción asiática. Aquí aparece el ejemplo de China, dice, en la tradición confuciana de Confucio, que valora la armonía de los seres entre sí y con la naturaleza, el hombre no podría poseer derechos superiores a los de la comunidad a la que pertenece. Los hombres se vinculan entre sí por la reciprocidad de sus deberes y por la obligación mutua. Para ello, entonces, ya una cultura completamente diferente a la occidental, ¿no es cierto? Los deberes tienen una primacía mayor a los derechos. Y eso también es importante de recalcar, considerar que la noción de derechos humanos es una noción propiamente occidental, no es una noción propiamente que haya expelido o haya salido de todo el mundo, ¿no es cierto? Y que todas las comunidades o los diferentes continentes la reconozcan como tal. Ese es un tema ya, ¿no es cierto?, que ciertos antropólogos y filósofos lo han puesto como en el tapete para revisar y para dar cuenta de que ahí puede haber un problema respecto a cómo lo ejercemos. Pensemos, Hannah Arendt, ¿se acuerdan que fue esta señora que les mostré hace un tiempo atrás cuando ella hacía la crítica a los totalitarismos? Ella señala, ¿no es cierto?, que existe una paradoja al hablar de derechos universales.
y los derechos humanos son derechos universales, válidos para todos. Y consiste, ¿no es cierto?, en que la paradoja de los derechos abstractos, que al declinar los derechos de una humanidad sin apego, corren el riesgo de privar de identidad a quienes son, precisamente víctimas del desarraigo impuesto por los conflictos modernos. ¿Qué quiere decir esto, no es cierto? Que el hecho de pensar en algo como universal, como algo abstracto, al momento de llevarlo al concreto, a la identidad, ¿no es cierto?, de un pueblo determinado, yo le puedo quitar esa identidad por tratar de imponer algo que abstractamente puede sonar re bien. Porque las culturas propiamente, en la medida que se experimentan, no son tan abstractas como uno cree. Y ese es un problema que puede, ¿no es cierto?, entrar en choque el hecho de concebir cómo se plantean estos derechos universales o estos derechos humanos. Y por eso quise recalcar, ¿no es cierto?, esta imagen de acá, que es una cultura que para nosotros es más bien ajena, pero que es sumamente diferente la concepción de vida social, ¿no es cierto?, que tienen ellos respecto a la que consideramos nosotros, que es el mundo musulmán. Por ejemplo, los musulmanes no tienen escindida o separada esta visión política de la visión religiosa. La religión les da todo el cimiento de su política y de su derecho. A diferencia del mundo moderno occidental que se nos traspasó a nosotros, que hay una escisión, ¿no es cierto?, donde lo religioso no se impone en el Estado es laico, en ellos no hay una separación. Entonces, hablar de ciertos derechos, hablar de cierta forma, acá juega, ¿no es cierto?, o se abre un punto sumamente conflictivo y difíciles en cierta medida de entender, tanto desde la perspectiva de ellos como de la perspectiva de nosotros. Por ejemplo, entender que alguien se vista así como esas mujeres tapaditas hasta arriba, es la burka, perdón, es difícil. ¿Qué dice acá? Dice, la mujer musulmana está obligada a cubrir su cuerpo con la llamada burka y el pelo con un accesorio llamado hijab. Y dependiendo del país o cultura, también deben cubrir sus caras con un niqab, dejando descubiertos únicamente los ojos, como está acá. Esto se debe a que en el Corán, que es como la Biblia de ellos, ¿no es cierto?, el principio del texto sagrado del Islam, está escrito que la mujer debe tapar su cuerpo y solo debe exhibirlo frente a su esposo. Yo podría pensar ahí, ¿no es cierto?, que la mujer no tiene la igualdad de derechos que un hombre. No es igual en derecho, porque ella se tiene que tapar, el hombre no. ¿Se dan cuenta? Y ahí ya me entra en jaque qué cultura o por qué el derecho, ¿no es cierto?, universal de igualdad se tiene que imponer a una cultura tal vez que no lo va a entender y que le va a generar problemas y le va a generar, ¿no es cierto?, esta forma belicosa de defenderse. Recuerden que cuando hacíamos este análisis de la antropología del terrorismo, decíamos que una forma de entender el hombre moderno es entenderlo como un hombre belicoso. Es decir, estas situaciones que se me tratan de imponer, a pesar de que mi cultura es completamente diferente, me va a generar un choque y me puede generar un conflicto. Yo puedo estar en desacuerdo, pero porque no lo entiendo, pero esas personas si lo aceptan es porque así lo quieren. ¿Se entiende el problema hasta ahí, chiquillos? De lo que puede significar este concepto de universalidad aplicado a la práctica, a lo empírico, a lo concreto, de cada cultura, de cada pueblo. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, perfecto. Porque la evaluación que vamos a hacer está relacionada con que usted haga un análisis respecto a la situación de los derechos humanos. Entonces, ese es un tema que no es menor. Si tienen preguntas, por favor, realícenlas, porque esta es una situación que da para mucho tema, pero obviamente lo vamos a hacer de manera escueta por el tiempo que tenemos y porque ya se nos está acabando el año y nos quedan ver dos temas más, que es lo de feminismo y lo de narcoterrorismo. Entonces tengo que tratar de armar esto bien compacto para que cerremos el año con todo lo que ustedes debiesen al menos manejar básicamente. ¿Qué nos dice Claude Lévi-Strauss? Que es un antropólogo y filósofo, ¿no es cierto?, también francés, que hace un aporte respecto a este tema de la universalidad, cuando yo exijo cierto comportamiento universal a culturas determinadas. Dice, desde el momento en que una doctrina o una cultura se creen portadoras de un mensaje universal, manifiesta una indeclinable propensión a travestir como tales sus valores particulares.
Descalifica así los valores de los otros, a los que percibe como engañosos, irracionales, imperfectos o simplemente superados. Con la mejor de las buenas conciencias, pues está convencida de hablar en nombre de la verdad, profesa la intolerancia. Una doctrina universalista ineluctablemente evoluciona hacia fórmulas equivalentes al partido único, dirá. Ese es un tema, y no es menor, porque claro, yo puedo hablar basada en una educación, ¿no es cierto?, de apertura a los derechos humanos, y que siempre se me explicó de esa manera, que los musulmanes son irracionales, y los menosprecio, y los trato mal. Y eso va generando también que el pueblo musulmán se sienta de esa manera, entre comillas, no acogido por el resto de la sociedad o del mundo, y puede que genere también un cierto resquemor, de resentimiento, y por eso también son bastante intolerantes o responden de manera bastante intolerante. Entonces se va generando un punto en el cual es difícil comprender y parece un diálogo bastante complejo. Cuando yo trato de imponer, ¿no es cierto?, algo que para otra cultura le parece ajeno. Por ejemplo, no sé, revisemos algunos de estos derechos que tal vez para ellos pudiesen no estar. Derecho al trabajo, por ejemplo, las mujeres en algunas culturas no trabajan más que fuera de la casa. O sea, perdón, no trabajan fuera del hogar. Oh, pensemos que otro derecho. Derecho a la intimidad, derecho de movimiento, libertad de movimiento. En algunas culturas, por ejemplo, no se permite moverse, las mujeres tienen que pedir un permiso, un lugar seguro donde vivir, derecho a una nacionalidad, derecho a formar una familia. Hay varias cosas, por ejemplo, que podrían ser cuestionadas o vistas, replanteadas desde diferentes formas, de acuerdo a la cultura que tiene cada persona. Y ese es el tema complejo. Y la otra crítica que se ha hecho ahora actual, que también la descubrí hace poquito leyendo internet, es que se critica a los derechos humanos como institución, no como, no como consigna o como ideología de querer formar una nación mejor o un mundo mejor, sino como institución. ¿Por qué? Les cuento inmediatamente. El último consejo de la ONU, que fue el 13 de octubre del 2020, aceptó como miembros, ¿no es cierto?, de los derechos humanos a Cuba, China y Rusia. Human Rights Watch, que es, ¿no es cierto?, una institución que vela por el cumplimiento de los derechos humanos a nivel internacional, objetó, ¿no es cierto?, estas candidaturas y le pidió que a los miembros que estaban, ¿no es cierto?, o que pertenecen a la organización nacional, a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, se me había ido la sigla, les pidió que no votaran por estos países, sin embargo, igual fueron electos. China, por ejemplo, es un país que ni siquiera permite que haya derecho de culto o que la gente pueda tener una religión propiamente tal. Recordemos que el comunismo proscribe todo tipo de religión porque piensa que es una forma de alienación del hombre, que el hombre no está bien al estar dentro de una religión. Por ende, por ejemplo, los uigures, que es un pueblo dentro de China, ¿no es cierto?, que son musulmanes, muchas veces son apresados cuando son descubiertos profesando o leyendo el Corán. Entonces, hay cierta crítica también que está direccionada a pensar, ¿no es cierto?, que ya hay como grupos de intereses dentro de esta misma organización de los derechos humanos, en los cuales, ¿no es cierto?, está pesando netamente el poder y se han como desprovisto de esta imparcialidad con la cual debiesen gozar, ¿no es cierto? Y ese es otro tema. En el fondo, pensar que las organizaciones internacionales velan por el bien común, yo creo que eso también ya a estas alturas de la vida es falso. Yo creo que hay propensiones, ¿no es cierto?, hay inclinaciones que tiene que ver netamente con conflictos de intereses, con orientaciones ideológicas y con la adquisición del poder, nada más que eso. Si la política, más allá de que diga en el papel que está orientada al bien común, es la adquisición del poder, como lo describía Maquiavelo hace mucho tiempo atrás. Chicos, preguntas para cerrar la clase, ya es la 1, mañana vamos a ver otro tema bastante interesante y el jueves tenemos una evaluación. Mañana les voy a dar los resultados de la tarea que habían hecho del video que hicieron del terrorismo y con eso ya
tendríamos gran parte de las notas de este semestre. ¿Alguien tiene dudas al respecto? ¿Están de acuerdo ustedes con esta crítica o no? Que se pueda criticar esta noción de universalidad porque todas las culturas en el fondo pueden diferir, ser distintas.